Y sí, había que hacer este video. ¿Cómo les va, gente? Sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal. Bienvenidos a un nuevo... Es un hashtag DC News, es un informe, es... No sé, vamos a ver cómo lo termino catalogando este video. ¿Cómo les va, gente? Espero que anden muy bien ya en este viernes. Esperemos que salga este viernes. Ya aproximándonos a lo que es el fin de semana. Yo ya estaba viendo un par de cositas para el video del resumen semanal, donde hay no muchas cosas, pero sí algunas bastante interesantes para comentar en lo que va a ser ese video. Pero antes de ello, ocurrió algo bastante particular esta semana, y siendo algo que no podía dejar pasar de largo. Y estamos hablando de la película Black Adam, que estrenó el pasado 21 de octubre, finalmente tras una larguísima espera, incluso una espera de más de 10 años, dicho por el mismísimo Dwayne Johnson, y con una película que, bueno, yendo concretamente como dice el título de este video, fue un gran fracaso. Así es, como lo escuchan, y no se está diciendo por muchos lados, hay que ser realistas, pero la película es un fracaso, y acá te voy a comentar justamente por qué es un fracaso y cómo es que llegó a ser un fracaso. Esta película se viene planeando hace, como les digo, más de 10 años, cuando Dwayne Johnson firmó su primer contrato con DC Films, en aquel entonces con Kevin Tsujihara a cargo de las películas de DC, con la idea justamente de meterse en algún otro film. Después se fueron reviendo las cosas, hubo cambios de ideas, en el medio estuvo lo que era todo el DCU con Zack Snyder a la cabeza, Man of Steel, Batman v Superman, la Justice League. Vinieron los cambios, apareció Joss Whedon, apareció en sí más en concreto Geoff Johns. También el cambio de Kevin Tsujihara, que se fue porque lo habían denunciado en relación a que estaba teniendo un par de acosos hacia una secretaria, que estaba metiendo en algunas otras producciones. Y aparece Walter Hamada como el máximo encargado. Y en el medio de todo ello todavía estaba Dwayne Johnson con su contrato firmado hacía ya muchos años y viendo qué corno iba a hacer. Y en el medio de todo ello vino que la carrera de Dwayne Johnson terminó de explotar, que en sí su gran primer papel fue lo del Rey Escorpión, pero luego vinieron todas esas otras películas que son las típicas pochocleras, típico blockbuster o para pasar el momento de acción divertidas y demás. Y encima llegó su inclusión en la saga de Rápidos y Furiosos de Fast and Furious, haciendo de que su carrera cobre otra importancia. Y con eso mismo pasó de tener quizá 2 o 3 películas por año a quizá que lo veíamos en 4 películas cada año de Dwayne Johnson, haciendo que su agenda sea sumamente apretada y no tuviese el tiempo para grabar Black Adam. Y asimismo en el medio apareció su productora Seven Box Productions, con la cual empezó a hacer un par de cosas, hasta sus propias películas. Y mientras se iba preparando lo que era Black Adam, aprovechó para hacer una película de la cual fue Shazam, que tenía a Zachary Levi como su máximo protagonista, dirigida por David Sandberg, y siendo en sí algo relacionado a él porque, bueno, es la Shazam Family. Y entonces, bueno, finalmente se dio el estreno de Black Adam con una gran promoción, con muchas cosas relacionadas a la gran frase que siempre dijo en más de una ocasión Dwayne Johnson respecto a que el esquema de poder en el universo de DC iba a cambiar. Y en el medio de ello también aparecieron muchísimos rumores relacionados a su amistad con Henry Cavill, lo cual también viene relacionado a sus representantes, y con el retorno de Henry Cavill como Superman tras lo que había sido su última aparición en sí oficial en Justice League del 2016. También estaba lo que habíamos visto de él en Zack Snyder Justice League. Y además todo lo relacionado a que Toby Emmerich, ex presidente de Warner Bros. Pictures, también Ann Sarnoff, ex encargada de Warner Media, entre otros, y el mismo Walter Hamada, ya no querían saber nada con Henry Cavill, haciendo de que hayan muchas expectativas respecto a la aparición de Henry Cavill como Superman en Black Adam. Pero bueno, finalmente, después de todos estos temas, y mismo hay que ser sinceros, una expectativa muy baja respecto, más que a la película, al personaje, se estrenó Black
Adam este 21 de octubre. Hay algunos otros países donde se estrenó antes, incluso acá en Argentina se estrenó hasta 2 días antes, porque las películas se estrenan los jueves acá en mi país, y también tenés que ir por el lado de las preventas, los preestrenos más que nada, entonces son al menos un día antes. Pero bueno, la película se estrenó con unas primeras críticas que se dieron incluso una semana antes, porque una semana antes del estreno oficial de la película tuvimos la presentación en Times Square, donde varios periodistas y varias personas que se habían ganado la oportunidad de ver el film pudieron verla, y donde ya desde el momento cero filtraron, incluso con video y todo, la aparición de Henry Cavill en la escena post créditos de Black Adam, diciendo todo: wow, mira, finalmente lo logró y demás cosas. Pero entonces vino algo muy particular, y esto viene relacionado a las reseñas. En sí no hubo reseñas que destrozaran la película, ni tampoco reseñas que alabasen la película. Es decir, todas las reseñas iban por el mismo camino, iban por unos 6 puntos, 7 como máximo sobre 10 posibles. Y más o menos todas hablaban de lo mismo, que la historia principal de la película no era la mejor del mundo, ni tampoco la peor, sino que era una historia que pasaba y pasaba, ni más ni menos. Pero lo más importante de la película terminaban siendo los personajes, terminaba siendo la misma aparición de Henry Cavill, que dura 2 segundos, y la Sociedad de la Justicia de América, por el casting, con actuaciones bastante buenas, bastante convincentes, una gran elección de Aldis Hodge como Hawkman, Quintessa Swindell como Cyclone, Noah Centineo como Atom Smasher, y ni más ni menos que Pierce Brosnan como el Doctor Destino. Y entonces todas las críticas iban por ese lado, respecto a los personajes están buenísimos, pero la historia falla muchísimo. Y que eso es más o menos lo que yo les comenté en mi reseña. La hablé, a ver, en 3 oportunidades. La hablé en un vivo apenas había llegado del cine de ver la película. Luego lo hice en un video reseña, y luego lo hice en otro video con los amigos del Escuadrón Geek, donde en sí yo les comentaba eso, respecto a que los personajes están geniales, visualmente es espectacular, pero luego la película en sí, la historia, básicamente hay momentos que la misma película se olvida de su historia, se olvida incluso de su villano. Y claramente esto ha sido un factor importante, porque en las primeras 2 semanas más o menos la película recaudó bien, llegó a superar casi los 200 millones de dólares, y siendo por un muy buen camino. Pero a partir de ahí es que vendrían las cosas malas. Y esto entonces en las siguientes 2 semanas se siguió asentando, haciendo de que la recaudación no fuera muy buena, que digamos. Tanto así que al momento de grabar este video, la película ha llegado solamente a rozar los 370 millones de dólares. Y uno puede decir, y es una cifra floja, y sí lo es, y más tomando en cuenta lo siguiente: el costo de producción de la película. Porque ni más ni menos que esta película costó 195 millones de dólares. Es decir, que estamos hablando de casi o poquito más de 170 millones de dólares limpios para lo que es su recaudación. Es decir, a eso también hay que restarle lo que es marketing, publicidad y demás cosas, lo cual generalmente se hace, pero en muchas ocasiones no, y hay que terminar de restarlo más adelante para que el estudio empiece a ver el tema de ok, desde acá en adelante es dinero ganado y no es algo perdido. Para quienes no lo sepan, el mundo de Hollywood se maneja de la siguiente forma: si vos invertís 100 millones de dólares en una película, como mínimo esa película tiene que recaudar 200, es decir, el doble, y recién cuando recaude 201 millón de dólares, ahí empiezan a haber ganancias concretas, porque después todo lo otro es un poco de volver a recaudar lo que se había puesto como presupuesto inicial, y luego ya lo que es alguna cosita para algún actor, alguna cosita plusvalía en algún contrato y temas de marketing y demás, que son muchos millones de dólares más. Entonces por eso las películas tienen que como mínimo duplicar su inversión inicial, y en el mejor de los casos tienen que triplicarla. Acá les voy a empezar a pasar un par de datos importantes. En el año 2019,
como les decía anteriormente, se estrenó la película Shazam, la cual costó 100 millones de dólares. Ahí estamos bien, ¿no? Ok. El tema es que recaudó 366 millones de dólares, es decir, casi la misma cantidad que actualmente tiene Black Adam. Pero justamente al tener una cosa de un presupuesto de 100 millones de dólares, hace de que sus ganancias en total sean el triple de la inversión inicial. Es decir, terminó siendo un gran éxito de taquilla para Warner Brothers. Luego tenemos casos que son más o menos parecidos a estos de Black Adam, con Birds of Prey, que estrenó el 5 de febrero de 2020, a poquitas semanas de lo que fue el comienzo de la pandemia, con un presupuesto inicial de 84,5 millones de dólares y una recaudación global de 205 millones de dólares. Es decir, duplicó y fue por un poquitito más de lo que era su inversión inicial. Cosa que Black Adam ni siquiera pudo duplicar lo que es su inversión inicial. Es decir, como mínimo necesitaba llegar a los 400 millones de dólares, cosa que no hizo. Ahora, ¿esta es la película que menos ha recaudado del universo de DC? Bueno, ya les mostré que no, porque Shazam recaudó menos, pero aún así resulta ser más exitosa. Birds of Prey recaudó mucho menos, pero aún así resultó ser mejor en cuanto a números. Y luego tenés películas como por ejemplo Wonder Woman 84, que solamente hizo 169 millones de dólares, poquitos más. Pero esta tiene el tema de que al mismo tiempo fue lanzada tanto en cine como en lo que es HBO Max. Recordemos que se lanzó en diciembre, ya para la época navideña, y haciendo de que era una época donde no mucha gente aún todavía se animaba a ir al cine. Entonces la mayoría lo vimos en HBO Max. Es así, vamos a ser sinceros. Y al mismo tiempo pasó lo mismo, valga la redundancia, con The Suicide Squad, la película de James Gunn, la cual obtuvo 168 millones de dólares, poquito más, en lo que es su recaudación, y costó 185. Es decir, en cuanto a lo que es taquilla, está en pérdidas. Pero también ocurrió el mismo caso de que se estrenó el mismo día en cines como también en HBO Max, por lo cual sus ganancias vinieron por el streaming más que nada. Así que, como vemos, en cuanto a lo que es lo numérico, la película como mínimo necesitaba duplicar su inversión inicial, que eran 195 millones de dólares, y como mínimo necesitaba llegar a los 400 y no llegó ni a palos, y claramente no lo va a hacer. Y acá viene el otro tema. Como muchos sabrán, la película, y ya lo comenté también en algún que otro video y también en el blog de noticias, que siempre les recomiendo que vayan a verlo, que la película no se estrenó en China por temas relacionados al Dalai Lama, con una relación de cierta amistad con Pierce Brosnan, haciendo que desde el gobierno chino dijesen no, esta peli no se estrena acá, haciendo que claramente se pierdan unos como mínimo 100 millones de dólares que hubiesen terminado de encaminar bien la película y hubiesen quizá incentivado a una mejor promoción para esta producción, y quizás llegando ya casi a rozar los 500 millones de dólares, que ya eso hubiese sido muy bueno. Y está también el tema de algo que era obvio que iba a pasar, y se llama Black Panther Wakanda Forever. Como muchos sabrán, hace un par de días se estrenó la secuela de Pantera Negra, la nueva película del MCU, recordando que la primera película superó con creces los 1.000 millones de dólares. A pesar de que personalmente no es de las películas que más me gusta del MCU. Yo tengo en mi lista 10 películas mejores que Black Panther, pero tampoco es una mala película. Es una película que está normal. Tiene muchos errores de los cuales no se habla porque no se habla, pero está bien. Y así entonces vos ves una película de ese estilo, con todo lo que lleva detrás, habiendo recaudado 1.000 millones de dólares, es más que obvio que la secuela va a ir por la misma cantidad de dinero, y lo está haciendo, tanto así que ya en su primer fin de semana recaudó la misma cantidad de dinero que había reunido Black Adam hasta ese momento. Y ahora ya se está recontra mil encaminando otra vez a los 1.000 millones de dólares.
Entonces, es una cosa de que todo esto llegó a lo que ocurrió en estos días. Para quienes no lo sepan, la película Black Adam ya está de manera oficial, completamente legal para verla en tu casa, en tu computadora, en tu notebook, en tu celular, en tu Smart TV, de manera completamente legal, a menos de un mes, porque esto fue antes, a menos de un mes de su lanzamiento en los cines. Y esto es rarísimo porque Warner Bros. Discovery tiene la política de como mínimo esperar 6 semanas hasta lanzar una película en stream. Recordando que ya pasó esto de el estreno en simultáneo tanto en streaming, en HBO Max, como en el cine, porque ya veían que no les convenía. Entonces dijeron, bueno, vamos a estrenar en el cine, que esté al menos como mínimo 6 semanas. Si es un éxito en taquilla, la mantenemos 8 semanas y después recién la mandamos al streaming. Bueno, acá no llegó al mes y ya la mandaron al streaming. Y claramente acá hubo un tema de, ok, bueno, las últimas 2 semanas como han ido de Black Adam, y ha recaudado como máximo 50 millones de dólares, que es muy poco para una película de este estilo. Y entonces, y cada vez va recaudando menos. Y encima viene Black Panther. No vamos a recaudar nada, no conviene. Entonces claramente se ha visto el tema de que, bueno, es al cohete, al pedo mantenerla en taquilla, hasta debe ser costar más dinero mantenerla en taquilla que sacarla. Y dijeron, bueno, mandar al streaming de manera oficial. Encima ya se podía conseguir en otras páginas en una super ultra alta calidad. Y entonces como que listo, ya está. Hay que reconocer la derrota, no pasa nada, es un fracaso. Luego sí, Dwayne Johnson hizo un video hablando de que no, esto fue algo estratégico para aprovechar el tema de Acción de Gracias que se vienen las Navidades, Hanukkah, etcétera, etcétera. Somos los número 1 en iTunes una semana más y bla, bla, bla. Y es como que, qué sé yo, es una manera cortés de decir, y la verdad es que no fue lo que esperábamos. De igual manera, no creo personalmente que esto afecte al plan que tiene Dwayne Johnson relacionado a su estadía en el cine de DC. Mismo él sigue diciendo la frase de que la jerarquía de poder ha cambiado en el universo de DC, dejando en claro de que él va a seguir como Black Adam. Ahora hay que ver dónde lo mete o cómo terminan de organizarse con James Gunn y Peter Safran como máximos encargados de DC Studios. Pero sí, claramente es una película de la cual como mínimo se esperaban unos 600 millones de dólares. Para que se den una idea, Suicide Squad del 2016, que es una película que está editada por un pibe, una piba que se recibió hace 2 días de agricultor, recaudó más de 600 millones de dólares. Entonces como mínimo a esta película se le esperaba eso, también por toda la expectativa que se le había armado de fondo, pero que termina de ser algo que era esperable por el personaje, porque todos decíamos, se está haciendo una película de Black Adam, un personaje que no le importa a nadie, y claramente no le importó a nadie. Entonces por eso digo, en síntesis, la película claramente ha sido un gran fracaso de taquilla, porque como ya partiendo de la base de los números que te pide la industria, y después respecto a todo lo que se había generado atrás, porque es como que, bueno, ¿qué tiene interesante Black Adam? Bueno, tiene los personajes, buenísimo. Tiene la aparición de Henry Cavill, buenísimo. Tiene la estética, los visuales, buenísimo. Y nada más. Es decir, ya ves eso y listo, porque la misma historia no aporta nada. Entonces por eso digo, es un conjunto de cosas que se juntaron para terminar de dejar en claro, desde mi punto de vista, que Black Adam es un fracaso de taquilla. Así que bueno, gente, vamos a dejar el video hasta acá. Comentame qué pensás al respecto de esto que te estaba comentando respecto a Black Adam. ¿A vos te gustó la película? ¿La fuiste a ver una vez, 2 veces? ¿Recién la estás viendo ahora en estos días? Porque no, la verdad es que justamente por las reseñas es como que decías, y no vale la pena pagar una entrada, espero a que esté en streaming o me la descargo, o sea, y recién ahora la estás viendo. Y si ya la viste, ¿qué te pareció? Y si crees que
está todo bien este razonamiento o si pensás que hubo algún otro factor relacionado a la película. Así que bueno, gente, vamos a dejar el video hasta acá. Si te gustó, like, comentario, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Adiós.